Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una clase más del curso de Spring. Estamos en la clase número 6. Y nada, Ujú. Micael, cuéntanos qué es lo que nos tienes preparado hoy. Muy bien, bueno, pues hoy nos vamos a meter ya de lleno en el tema 3, que es el tema de bases de datos. Hasta ahora hemos estado trabajando sin base de datos porque nos queríamos centrar sobre todo en los aspectos que tenían que ver más con la comunicación entre el cliente y el servidor. Acordaos que estuvimos hablando de cómo desarrollar aplicaciones web con sistemas de templating, con plantillas, de manera que toda petición que hacía el browser pues acababa siendo respondida por un documento HTML que el browser era encargado de visualizar al usuario para que el usuario pudiera interactuar con ese documento HTML y en la gran mayoría de los casos volviese a realizar una petición al servidor y bueno, y de esa manera realizar la interacción con la aplicación web. También estuvimos viendo en el tema 2 las API REST. ¿Por qué decidimos entrar directamente con las API REST incluso antes de meternos con la base de datos? Bueno, pues porque consideramos que las API REST cada vez están teniendo más importancia en el desarrollo de aplicaciones, porque ya no solo se trata de aplicaciones web, sino que las aplicaciones en dispositivos móviles pues cada vez toman, como os decía, un mayor protagonismo en el desarrollo y son esas aplicaciones las que se comunican con el backend a través de la API REST o una de las maneras que más se utiliza para hacerlo es la API REST. Tampoco tenemos que olvidar las aplicaciones SPA. Angular 2, ya sabéis que está muy de moda, permite desarrollar aplicaciones web aprovechando de toda la interactividad que nos ofrece el browser. Entonces, por eso decidimos centrarnos en los dos primeros temas, tanto en las aplicaciones web como en las API REST. Una vez que ya tenemos más o menos controlada esa parte, nos vamos a centrar ahora en las bases de datos. Las bases de datos más importantes o que todavía siguen siendo las más utilizadas son las bases de datos relacionales, que es donde nos vamos a centrar. No obstante, no hay que perder de vista las bases de datos no relacionales o también llamadas no SQL. Os voy a mencionar un poquito de ellas porque creo que merece la pena que por lo menos las tengamos en el radar. Os voy a recomendar un libro muy interesante de Fowler que habla de ellas, pero no vamos a profundizar en el tema de las bases de datos no relacionales. No obstante, Spring tiene muy buen soporte para bases de datos no relacionales, como por ejemplo Mongo, ¿no? Que se utiliza bastante. Y el tema de base de datos vamos a ver que tiene muchas aristas, porque, bueno, por un lado no nos olvidamos de que un compañero preguntó por la paginación, que es muy importante, cómo hacer las queries, cómo recuperar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para el que no lo tenga muy al día en los conceptos básicos de base de datos relacionales, también vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Para que así si hay alguno que tiene alguna duda la podamos resolver antes de empezar con cómo Spring hace uso de las bases de datos relacionales. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna cosa inicial, me pongo ya directamente con el temario. Sara, ¿hay alguna cuestión? Creo que puedes comenzar y luego irán saliendo Vale. seguramente. Muy bien. Bueno, lo primero, las bases de datos SQL, bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, los sistemas de base de datos, en lo que son los programas, ¿no? Son programas utilizados para almacenar información y permitir un acceso posterior a ella. Sobre todo, se utilizan mucho por la capacidad de búsqueda que tienen, sin necesidad de procesar toda la información cada vez que queremos acceder a ella. ¿Vale? El tema de los índices, etcétera, etcétera. Eh, una de las cuestiones más importantes de por qué tiene sentido la base de datos es que permite que varios usuarios o varios programas accedan a la misma información de manera concurrente y normalmente a través de la red. Eso permite que las aplicaciones sean escalables, sean tolerantes a fallos, de manera que varios nodos procesan las peticiones de los usuarios y esos nodos acaban accediendo a su vez a las bases de datos. Uno de los motivos por los que se han popularizado mucho las bases de datos no relacionales son precisamente por el tema de la escalabilidad y la tolerancia a fallos que luego veremos. Entonces, como decía, la información está centralizada, está actualizada y es mucho más sencillo realizar actualizaciones y copiar de seguridad, puesto que no está repartida en el conjunto de máquinas, sino que bueno, está centralizada en un lugar. Esta ventaja se puede convertir en un inconveniente, ¿vale? Porque el hecho de que esté centralizada implica que puede ser el cuello de botella. Pero bueno, hoy por hoy las bases de datos más utilizadas siguen siendo las relacionales. Eh, Como os decía, hay muchos tipos de bases de datos diferentes, pero las más utilizadas son las bases de datos relacionales o SQL, porque ese es el lenguaje de consulta que utilizan para hacer peticiones.
Entonces, bueno, ¿cuál podría ser el despliegue típico de una aplicación con base de datos? Aquí tenemos un breve, pequeño esquema. Este esquema, por así decirlo, está un poco anticuado porque, fijaos, tenemos un PC de un usuario con un navegador web que a través de HTTP se conecta al servidor web, o bien con una aplicación web normal, o bien con una API REST, y el servidor web es el que accede directamente a la base de datos. Digo que puede estar un poco anticuado porque, fijaos, aquí también tenemos una conexión del PC de una oficina que el cliente interactivo conecta a través de la intranet con la base de datos. Los desarrollos que se realizan en los últimos años no suelen tener esta arquitectura, es decir, no suelen conectarse a la base de datos directamente por la intranet, sino que la gran mayoría, sobre todo en aplicaciones de gestión, acaban teniendo un acceso vía HTTP para que precisamente se pueda acceder a través de Internet, aunque bueno, que en la mayoría de los casos de uso sea a través de una intranet, ¿no? También aquí vemos que en esta conexión, como el servidor web es un proceso que está en un servidor físico que se conecta internamente a la base de datos que también está en el mismo servidor físico. Pues esto suele ser también una de las cosas que primero cambian cuando queremos hacer escalable nuestro servicio. Y lo primero que hacemos suele ser poner la base de datos en un servidor y poner el servidor web en otro servidor para que precisamente no compitan por los mismos recursos en la misma máquina. Entonces, aquí tenemos un resumen muy rápido de lo que podría ser una base de datos relacional. Curioso, el nombre de relacional no viene por las relaciones, sino viene por las tablas. Las tablas de una base de datos relacional son las que se llaman relaciones en toda la formalización de la base de datos. Y bueno, aquí tenemos una tabla que tiene libros, pues, por ejemplo, pues título, Bambi, Batman, un precio, un identificador de cada libro. La base de datos relacionales, los identificadores son importantísimos porque sirven precisamente para relacionar elementos que están en diferentes tablas. La tabla de autores, por ejemplo, pues tiene varios autores. Y aquí tenemos una tabla que se encarga de relacionar los libros con los autores. Es decir, este libro tiene este autor, este otro libro tiene este autor, etc. Una tabla relacional nos permite implementar relaciones M a N, muchos a muchos. Entonces, como os decía, el identificador es el que nos permite relacionar la información. SQL, el lenguaje de consulta estándar, sirve para, sobre todo, consultar los datos, realizando diferentes filtros, diferentes operaciones de consolidación, como la media, la suma, etcétera. También permite la inserción, actualización y borrado. Y, bueno, aunque no se suele utilizar tanto de manera directa, o no al menos en el desarrollo del programa, pues también las sentencias DDL, Data Definition Language, nos permiten crear, alterar y borrar las tablas y los campos, y también incluso nos permite la gestión de usuarios, los privilegios, etc. ¿No? Las sentencias SQL hay muchas, la más importante, una de las que más se utiliza es select. ¿Por qué? Creo que se me dio la pantalla. Ups, perdonad que se me ha cambiado la cámara, no tengo ningún problemilla por ahí. Bueno, dejamos esta momentáneamente. La sentencia select lo que nos permite es recuperar información, consultar información de una o varias tablas. Podemos especificar qué campos queremos obtener de cada tabla, podemos especificar un criterio de selección, un filtro sobre el conjunto total de elementos de la tabla y, bueno, la base de datos nos devuelve los campos que le indiquemos de aquellas filas que cumplan el criterio de selección. Bueno, todos más o menos estamos al tanto de esto. Vemos que, por ejemplo, si nosotros en la tabla tenemos esta información que aparece ahí y queremos hacer esta consulta, select título y precio de la tabla libros donde el precio sea mayor que 2, obtendremos estos resultados, este conjunto de resultados, ¿no? Son aquellos libros cuyo precio es mayor que 2. En SQL también podemos utilizar los operadores de comparación de cadenas. Por ejemplo, si utilizamos el operador like, podemos utilizar el porcentaje al estilo de asterisco, ¿no? Al estilo de cualquier cosa, en expresiones regulares. Entonces, bueno, devuélveme el título y el precio de aquellos libros cuyo título tenga la palabra, empiecen por va, o bien los operadores relacionales o lógicos que nos permiten construir expresiones complejas.
para realizar los filtros. Entonces, también por recordar un poco, por tener una visión resumida de lo que son las tablas relacionales, vemos que podemos utilizar joins, es decir, en una query podemos relacionar el contenido de varias tablas. Por ejemplo, como os decía antes, los IDs sirven para relacionar la información de varias tablas y con esta sentencia, devuélveme el título y el precio y el nombre de las tablas libros, autores y la tabla que relaciona a los libros y los autores. Lo que pasa es que el where, aquí en el where tenemos que hacer el join. Esto es un join hecho manualmente. De todas las filas que salen del resultado de unir las dos tablas, bueno, en realidad las tres tablas, quiero quedarme solo con las filas que para mí tienen sentido, es decir, aquellas filas en las que el identificador del libro es igual que el identificador del libro que aparece en la tabla de relación y el identificador del autor es igual al identificador del autor que aparece en la tabla de relación, ¿vale? De esa manera, a mí yo puedo obtener un resultado como este que vemos aquí, haciendo que no solo aparezca el título y el precio de un libro, sino que aparezca el nombre del autor. Entonces, bueno, como os digo, este es un breve repaso muy rápido de la base de datos relacionales. Y lo que vamos a ver ahora es qué productos nos permiten, qué software nos permite tener una base de datos relacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene esta transparencia viene una pequeña enumeración de las bases de datos. MySQL es software libre, PostgreSQL también es software libre. Por ejemplo, Oracle es comercial, MySQL Server es comercial, ¿vale? Aunque tengamos las versiones software libre también suelen tener soporte profesional previo pago. Y H2 es una base de datos muy interesante por estar implementada en Java y ahora la veremos un poco más en detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, MySQL. MySQL es la base de datos una de las más utilizadas en el mundo del desarrollo de aplicaciones web. ¿Me oís? Sí, ¿no? ¿He sonado? Sí, te estamos escuchando Vale. perfectamente. Perdón. Suena una cosa rara y no sabía. Bueno, como Sí, hay decía, como MySQL... un pitido que se oye y no sé si es por tus cascos o qué, porque yo estoy silenciada, pero sí que es verdad que se oye un... A ver, voy a ver si... Cuando hablas tú, además, justo. No, ahora no te escuchamos. Ahora te escuchamos, pero muy bajito. ¿Mejor o peor? ¿Peor? Más bajito. Pues... Ahí no te escuchamos. Ahora sí, ahora mejor. Otra vez con los pitidos. Sí. Ay, no sé qué pasa hoy. Está la cosa un poco rara. Esperad un segundito. A ver ahora, ¿qué tal? Siguen Es como un grillo. Es como un grillo. No sé dónde sale. Es dónde sale el grillo. Se te ha metido en el ordenador. Que no tengo grillo. Pues no sé Chicos, muy bien qué vosotros nos cambiar. decís, si no, ¿preferís el otro micro que Sí. se oía un poco más bajo pero sin el grillo o así? Decirnos. Si no reinicio. Mejor sin grillo, nos dicen. El otro micro sin grillo. Pero Ese. con... Ese. Un segundito. Pero más fuerte, ¿no? Vale, sí, ahora te estamos escuchando bien. Mejor. Sí. Un segundito. Hago alguna prueba rápida. Un segundo. ¿Me seguís escuchando? Sí, perfectamente. Ahora. Sí. Vale, venga, pues. Venga, tiramos así, hablo un poquito más fuerte, ¿vale? Ok, perfecto. Y si se me oye mal, me decís. Bueno. Como os decía, MySQL es una de las bases de datos más utilizadas, cada vez menos sí que es cierto, porque cuando fue
comprada por Oracle de acuerdo a la compra que hizo de Sun Microsystems, pues muchos desarrolladores de software libre empezaron a desconfiar y se pasaron sobre todo a PostgreSQL o al fork MariaDB, ¿vale? Pero bueno, históricamente ha sido una de las bases de datos más utilizadas, todavía sigue almacenando la información de muchísimos sitios de Internet, posiblemente la más utilizada de todos los sitios de Internet, y bueno, es la que vamos a utilizar nosotros. Sin entrar mucho en detalle, pues bueno, está desarrollada en C, tiene licencia GPL y soporta un subconjunto de SQL 99. El tema de las versiones de SQL es importante porque no todas las bases de datos soportan exactamente la misma sintaxis. O sea, cuando estamos hablando de los conceptos básicos, sí. Las sentencias típicas, sí. Pero cuando nos vamos un poco más a rascar en qué funcionalidades soportan, pues ahí hay pequeñas diferencias, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando vayamos a utilizar una base de datos es posible que nuestro código tenga que cambiar ligeramente para adaptarnos a uno o a otra base de datos, ¿no? Dispone de un driver nativo para conexión con Java y dispone de una herramienta interactiva que nos permite hacer consultas, que es en MySQL Workbench, que el otro día indicamos que lo íbamos a utilizar para que lo instalarais, ¿no? Luego lo enseño. Y por otro lado aquí tenemos la base de datos H2. ¿Por qué la base de datos H2 es importante? Porque al estar implementado en Java, bueno, además es código abierto y implementa un subconjunto de SQL 99 también, al estar implementado en Java nos permite usar la base de datos en memoria sin necesidad de guardar los ficheros en disco. Que esto es muy interesante para desarrollo y para testing. Para testing porque los tests se ejecutan muchísimo más rápido y para desarrollo porque el ciclo de generación de tablas y borrado de tablas es muchísimo más rápido también, ¿no? También lo veremos, un ejemplo de cómo se usa. Bueno, pues ya después de este pequeña introducción muy rápida y muy somera, pues nos vamos a ir directamente a cómo se puede trabajar con las bases de datos SQL en Spring. Entonces, bueno, el proyecto Spring Data, dentro de todo el conjunto de módulos que tiene Spring, el proyecto Spring Data es el que nos ofrece los mecanismos para acceso a la base de datos. Voy a poner aquí. Eso es. El acceso a la base de datos también nos permite a la base de datos tanto SQL como no relacionales, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar aquí en las bases de datos relacionales. Funcionalidades principales. Nos permite crear el esquema partiendo de las clases del código Java, o que también permite el inverso. Esto parece que no, pero reduce muchísimo el tiempo de desarrollo, porque yo puedo crear una clase Java con mis atributos que sea utilizada desde mi código y pedir a Spring Data, o a la funcionalidad que está por debajo, que me construya automáticamente el esquema de la base de datos para guardar esos objetos con esa estructura. Luego lo veremos. También lo que hace es automáticamente convertir objetos Java en el formato propio de la base de datos. Es decir, yo tengo un objeto Java, pido que ese objeto Java se guarde en la base de datos y hace las conversiones necesarias en tipos, etcétera. Y luego también nos permite la creación de consultas en base a métodos en interfaces. Esto es mejor verlo con un ejemplo porque a priori parece un poco raro, pero luego veremos también que facilita muchísimo el desarrollo. Ahí abajo tenéis los enlaces principales. Vamos a en los enlaces de las páginas principales, por ejemplo, como decía, Spring Data es proporcionar, el objetivo de Spring Data es proporcionar un modelo de programación consistente y familiar para acceder a las bases de datos, mientras, siendo todavía específico de la base de datos subyacente. Una de las cosas que nos permite Spring es que nos permite cambiar de base de datos de manera relativamente sencilla, porque los interfaces de comunicación son bastante similares, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las características que es lo que os he dicho, ¿no? La creación de queries derivada de los nombres de los métodos, las clases de objetos de dominio, etcétera, ¿no? Tienen muchísimos módulos. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos el DJP, que es el que vamos a utilizar nosotros, Mongo, Redis, Solar, otro tipo de base de datos. Y aunque no estén desarrollados por el propio Spring, la gente que está detrás de Spring de Pivotal, sí que es cierto que hay también bindings para otros tipos de base de datos, ¿no? Bueno, no nos vamos a entretener mucho más en la página oficial y vamos a ir directamente a ver cómo hacemos nosotros nuestra primera aplicación que haga uso de las bases de datos, sobre todo de las bases de datos, como decía, relacionales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es
que aquellas clases cuya información queramos meter en la base de datos las tenemos que preparar para que se puedan guardar en la base de datos. Por ejemplo, imaginad que nosotros queremos guardar en la base de datos la lista de clientes de nuestra aplicación. Entonces, aquella clase que se llama Customer, que tiene, por ejemplo, el nombre, tanto el nombre como el apellido de nuestro cliente, supongamos que la queremos guardar en la base de datos. Bueno, pues para hacer eso lo primero es que tenemos que tener una anotación que se llama Entity. Esa anotación es la que nos dice que esta clase no es una clase normal, sino que es una entidad. Es decir, cuyos objetos van y vienen de la base de datos. Y luego otro requisito esencial es que le tenemos que poner un identificador a este objeto, el famoso ID que luego va a ir a la tabla de la base de datos. Entonces, para ello utilizamos dos anotaciones, la anotación ID de identificador, y luego por el otro lado, si queremos, que es lo más habitual, si queremos que el valor del identificador sea generado automáticamente por la propia base de datos con algún tipo de estrategia, la que él considere oportuna, pues indicamos que el identificador tiene que ser generado automáticamente utilizando una estrategia de automática, la que mejor considere la base de datos. El otro detallito más es que tenemos que tener un constructor vacío, sin parámetros, que es el que va a utilizar Spring cuando tenga que construir los objetos en memoria con la información que viene de la base de datos, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea, una clase cuya información quiero que vaya a la base de datos tiene que tener la anotación Entity, la anotación ID y esta, aunque es opcional, la anotación Generated Value suele ser bastante habitual que se use para que los valores del identificador sean generados automáticamente por la base de datos. Siguiente paso. Necesitamos crear una interfaz. Esa interfaz se suele denominar el nombre de la entidad y repository, porque en la nomenclatura que propone Spring, los repositorios son aquellos objetos que se encargan de permitirnos el acceso a los datos que están en la propia base de datos. Es decir, un repositorio nos permite acceso a los datos. Bueno, pues este repositorio, el único requisito que tiene que tener es que herede de JPA repository, ¿vale? Y esta interfaz padre del que nosotros heredamos tiene dos parámetros de tipo. La entidad que se va a trabajar, con la que se va a trabajar, en este caso cliente, que es la única entidad que tenemos. Y como segundo parámetro de tipo le tenemos que decir el tipo del identificador. ¿Por qué? Porque hay varios métodos que para que sean utilizados les tenemos que pasar un identificador. Por eso, como Customer, si os acordáis, tenía el tipo long como tipo de identificador, pues por eso el segundo parámetro de tipo le ponemos long, ¿vale? Esto puede parecer un poco raro al principio, pero bueno, no es más que ponerle simplemente el tipo, ¿vale? Nosotros podemos utilizar un identificador de tipo string o de tipo integer. Bueno, pues ese tipo que utilicemos para el identificador es el que tenemos que poner en el segundo parámetro. Más cosas que tenemos que hacer. En principio no tendríamos por qué hacer nada más, pero lo que sí que podemos hacer es incluir métodos que nosotros queramos y esos métodos se van a traducir automáticamente en consultas a la base de datos para devolvernos la información que pedimos. Y prácticamente no necesitan ni siquiera explicarse. Fijaos, aquí tenemos un método que se llama findByLastName y recibe como parámetro un string, que en este caso el parámetro se llama lastName, y devuelve una lista de clientes. Bueno, pues es bastante fácil inferir que lo que va a hacer este método cuando sea llamado es devolver todos aquellos clientes cuyo último nombre sea justo el que nosotros estamos poniendo aquí como parámetro. ¿Y cómo lo hace eso Spring? Bueno, pues él hace lo que tenga que hacer para hacer una petición a la base de datos, generar una query en la base de datos que nos permita obtener justo aquellos clientes con este apellido. Y en el caso de first name, pues obviamente el campo sería justamente el otro. Luego veremos un poco más en detalle cómo se pueden construir estos métodos, pero quedaros con la copla de que Spring se encarga de hacer las consultas por nosotros, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer uso de la base de datos una vez que tenemos la entidad y el repositorio? Bueno, pues básicamente en aquel componente, en aquel controlador que queramos acceder a la base de datos,
le pedimos que nos inyecte un repositorio utilizando la notación AutoWhile. Y una vez que tenemos la notación AutoWhile en el atributo del repositorio, podemos buscar un objeto por ID, invocando el método find_one, guardar un nuevo objeto o actualizarlo utilizando el método save, borrar un objeto utilizando el método delete, etcétera, ¿no? Aquí tenemos justo el ejemplo que complementa lo que os estoy diciendo. Nosotros nos hacemos un controlador que le hemos llamado uso de base de datos, que tiene un repositorio autocableado, es decir, mediante inyección de dependencias, inyectado mediante inyección de dependencias, y luego lo único que tenemos que hacer es, en la implementación del método, hacer uso de ese repositorio. Podemos guardar objetos, ¿veis? Como veis aquí no hay nada especial, es un objeto Java que nosotros construimos utilizando el constructor y que guardamos en la base de datos utilizando directamente save. Luego podemos hacer una query, find by last name, y nos devuelve aquellos objetos que tengan de apellido Bauer, y nosotros, como es una lista, no es nada especial, podemos iterar con un for por esa lista. Podemos borrar utilizando el ID, utilizando el objeto, etcétera. Entonces, esta transparencia lo que pasa es que tiene un par de detallitos adicionales, simplemente porque lo sepáis. Cuando yo a un controlador le pongo que implemente el interfaz command line runner, lo que le estoy diciendo es que es un controlador que quiero que se ejecute al arrancar la aplicación, ¿vale? Hasta ahora los controladores que habíamos visto eran controladores web y el controlador REST. Y esos controladores, sus métodos se ejecutaban cuando había peticiones a la base de datos, al servidor web, ¿vale? Lo que pasa es que este es un controlador especial que por implementar el interfaz command line runner se ejecuta cuando arranca la aplicación. Y si fuera el único controlador disponible en la aplicación, cuando se termine de ejecutar, se apaga, se termina la aplicación, ¿no? Es simplemente para que veáis cómo se puede acceder a la base de datos desde Spring sin ni siquiera que sea una aplicación web, ¿vale? Enseguida vamos a ir a hacer una aplicación web, pero simplemente para que lo veáis. Entonces, vamos a ir a Spring, vamos a arrancar el ejemplo, porque además ahí lo tenemos, en el entorno de desarrollo lo tengo un poco más completo. ¿Veis? Como veis, aquí tenemos el database usage. Micael, antes de continuar, Sí. ¿me permites que te pase alguna preguntilla? Sí, por supuesto, dime. Vale. ¿Puede convivir un proyecto Spring con Hibernate o Hibernate? Sí, bueno, justo lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Os estoy dando la visión global y luego vamos a entrar un poco en los detalles. Este proyecto que os estoy enseñando tiene Hibernate por debajo, aunque no lo veamos, ¿vale? Si en el caso, luego otra preguntilla por aquí nos dicen, tengo en mi base de datos una tabla cabecera y otra detalle. ¿Cuál sería la mejor forma de definirla en mi clase entidad? Eso también lo vamos a ver ahora. Vamos a ver justo ahora cómo se pueden establecer relaciones entre clases que luego se convierten en relaciones entre tablas en la base de datos, ¿vale? Entonces, si los que lo están preguntando, los alumnos que lo preguntan, tienen dudas después de que lo veamos, que las vuelvan a repetir y yo lo dejo. Perfecto. ¿Vale? Ok, gracias. Venga, vale. Nada. Entonces, como os decía, con estas sentencias, estos objetos acaban en la base de datos, luego podemos buscar todos. Find_all es un método que al ser invocado me devuelve todos los clientes y luego, como es una lista, yo puedo iterar sobre esos clientes. Yo puedo buscar el cliente que tiene identificador 1, por ejemplo. Yo puedo buscar aquellos clientes que tienen... Puedo hacer un borrado pasándole un objeto, en concreto el primero de la lista, aunque yo también podría hacer un borrado pasándole el ID. Incluso le podría pasar una lista de objetos. Sí. Vamos a empezar a utilizar una base de datos. Micael, te hemos perdido el audio durante un ratillo. Perdona, se ha cortado, no te he entendido. Sí, que hemos perdido tu audio durante unos minutillos. Ah. ¿Ahora se oye? Ahora te estamos escuchando, sí. Vale, pues si queréis lo repito, lo que estaba diciendo. Lo que os decía básicamente es que hemos empezado a
ver este ejemplo. Este es un ejemplo en el que vemos una serie de métodos que hacen uso de la base de datos a través de un repositorio Spring, ¿vale? No hace falta, como veis, crear sentencias SQL, simplemente invocamos métodos en un objeto que es repositorio y ese objeto repositorio nos devuelve la información que nosotros solicitamos y nos permite guardar información nueva. Pero para que esto funcione, no solo tenemos que tener la clase entidad y tener la clase repositorio, sino que además necesitamos tener las dependencias adecuadas, que lo tenía aquí en la transparencia. Como estamos utilizando una base de datos relacional, tenemos que poner esta dependencia. ¿Veis? Esta dependencia simplemente pone Spring Boot Starter Data JPA. Luego os explicaré por qué las 3 letras JPA representan las bases de datos relacionales, ¿vale? Y lo que necesitamos es un conector con una base de datos específica. En vez de que las aplicaciones Spring sean capaces de conectarse automáticamente a todas las bases de datos, esa conexión con cada una de las bases de datos viene a través de una dependencia, de una librería específica. Bueno, pues en este ejemplo que os acabo de enseñar, lo que estamos haciendo es usar H2, la base de datos que está implementada en Java. ¿Qué ventaja tiene? Que la aplicación funciona correctamente simplemente por poner la dependencia. ¿Por qué? Porque la base de datos, por así decirlo, se la descarga Maven automáticamente sin necesidad de que la instalemos. Vamos a ver, obviamente, cómo conectarnos con MySQL para que veáis un caso de uso un poco más real. Pero lo bueno es que para desarrollar y sobre todo para aprender y para empezar, esta base de datos H2 viene muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es justo ejecutar, ¿vale? Aquí vemos, tenemos el POM completo y no tiene nada más que vamos a utilizar una base de datos relacional y que esa base de datos va a ser H2. Si nosotros ejecutamos la aplicación, vamos a ver. Ahí, tengo esto ejecutando el otro día. Esperar un segundo. Estoy viendo que tengo ejecutando la aplicación justo del otro día, ¿vale? De las fotos, y le estoy dando al botón de parar y no me está haciendo mucho caso. Entonces voy a intentar a ver si puedo parar el proceso. Un segundo. Vamos a ver si encuentro el proceso Java. No, yo creo que era ese. Vamos a ver si tenemos otro proceso Java por ahí funcionando. No lo parece. Bueno, me vais a dejar que reinicie STS porque parece que se ha quedado ahí un poco raro. Y volvemos a ejecutar. Ahora que se está arrancando. Bueno, lo que voy a enseñar ahora, cuando arranque, es la aplicación que viene en las transparencias, cómo funciona, ¿vale? Vamos a ver cómo arranca, trabaja con la base de datos y luego, cuando ha terminado de hacerlo, finaliza la aplicación. Eso es porque, en realidad, es una aplicación Spring que no está atada a ningún servidor web. No lo hemos puesto en ningún servidor web Tomcat ni nada, y simplemente lo que hemos hecho ha sido... perdona, es que no me está abriendo el Eclipse, no sé muy bien por qué. Bueno, cuando termine de ejecutar el acceso a la base de datos, finaliza porque, como digo, no hemos puesto ningún servidor web. En cuanto veamos este ejemplo, os enseño cómo acceder a las bases de datos. Aquí ya está. Vale. Espera, es que ahora me está dando un problema de workspace. Hay veces que Eclipse, el que lo haya utilizado más veces, sabrá de lo que le hablo. Hay veces que Eclipse se vuelve un poco loco. Entonces aquí, por ejemplo, ahora mismo no me deja abrir el mismo workspace porque se ha quedado bloqueado con el anterior. Entonces le tengo que decir que muestre los archivos ocultos. A ver.
ver si me acuerdo dónde es. Es que soy usuario de Ubuntu sobre todo. Vamos a ver. Lista, detalle, diseño. A ver si ahora... Nada, espera un segundito, perdón por la pérdida de tiempo, pero no me deja abrir el workspace y si no le abro el workspace no puedo enseñar los ejemplos. ¿Qué me dicen aquí? Nada, perdonad los inconvenientes, pero es que no me está dejando abrir. No me está dejando abrir. Me dice que ya está en uso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a crear otro. Como total tengo el código en el repositorio, tardo menos. Estoy arrancando otro workspace, no os preocupéis, lo abro enseguida y ya está. Lo que tarda en arrancar Eclipse S3. Aquí está, ¿vale? Os decía, como podemos importar los proyectos directamente como Maven, pues entonces le damos a Import, Maven, Existing Maven Projects, aquí le damos a Git, los de bases de datos, que son los que los que estamos trabajando. Eso es, bueno. Volvemos a abrir el ejemplo 1, eso es. Le damos a ejecutar. Bueno, ahora le está costando porque está importando todos los proyectos y le cuesta un poco arrancar. Perdonad, como hemos utilizado otro workspace, se me ha puesto el tipo de letra un poco más pequeño. Entonces, ahora sí que le voy a cambiar. Aquí lo tenemos. Eso es, vale. Bueno, pues ejecutamos la aplicación, volvemos a estar donde estábamos. Está construyendo todavía los proyectos que hemos importado y no me deja ejecutar hasta que no termine, pero bueno, le queda muy poquito. Ya ha empezado a ejecutar la aplicación. Aquí está. Vale. Bien. Bueno, pues aquí justamente tenemos la salida de la aplicación y fijaos lo que ocurre. Me gustaría que viésemos la salida de log. En la salida de log tenemos que ha empezado la aplicación, no se ha configurado un perfil todavía, es decir, accedemos al perfil por defecto, esto es habitual en Spring, y luego lo que está haciendo es empezando a construir aspectos relativos a JPA. Acordaos que JPA tiene que ver con acceso a base de datos relacionales. Aquí tenemos Hibernate. Hibernate empieza a realizar su propio trabajo, que es básicamente lo que hace es construir las tablas de la base de datos partiendo de la información que se encuentra en las clases Java. Y, en concreto, él ha detectado que la base de datos que quiere utilizar es una base de datos H2, que es justamente la que estamos utilizando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ya ha terminado de generar el esquema de la base de datos y ya se pone a realizar la ejecución. Y esta es la ejecución, ¿no? Clientes que hemos encontrado con find all, exactamente todos los que hemos guardado. Cliente que hemos encontrado con find one, el primero de los que hemos guardado, porque la política de construcción de IDs es incremental.
y aquellos clientes que tienen el apellido Bauer, pues como veis tenemos dos, que son el 1 y el 3. Cuando termina, acaba de ejecutar la aplicación y como veis aquí pues la tenemos apagada, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos el primer uso de la aplicación haciendo uso de Hibernate por debajo, pero nosotros lo vemos todo a través de un repositorio, ¿no? Entonces, como os decía, lo que necesitamos para que una aplicación web haga uso de la base de datos es simplemente añadir las dependencias de JPA y de la base de datos en el POM XML y, en vez de utilizar la estructura de datos en memoria, pues, por ejemplo, utilizar el repositorio, ¿no? Entonces, si os acordáis, en el ejemplo de anuncios que utilizamos el otro día, le voy a importar también y así le tenemos. En el ejemplo de la página de anuncios. Aquí tengo, bueno, da igual. Estoy importando los proyectos REST, pero es esto completamente equivalente. Pues se terminan de importar. Bien, por ejemplo, este ejemplo REST, voy a hacer yo los pasos para que los tengamos claros. Entonces, le voy a llamar base de datos gem2 clase. Vale, ahora le está copiando. Como estaba importando los proyectos de antes, tarda un poquillo, eso es. Aquí le tenemos. Vamos a irnos al POM porque necesitamos incluir las dependencias y además necesitamos dar de alta el repositorio. Entonces, fijaos, las dependencias que teníamos era, como es una API REST, pues tendríamos el starter web y luego tenemos las DevTools. Bueno, pues lo que hay que hacer es incluir las dependencias propias de JPA y propias de H2. Para no tener problemas, podemos abrir el POM del ejemplo 1. Aquí está. Copiamos estas dos dependencias que son las que nos hacen falta. Las incluimos aquí. Obviamente, si creamos la aplicación desde cero, le podemos decir que nos meta las dependencias de JPA directamente y ya está. Pues ya con esto tendríamos accesible la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luego, coger nuestro anuncio y convertir este anuncio en una entidad, que para ello basta con que pongamos entity. Ahí está. Y luego le tenemos que poner un campo que suele ser long habitualmente, puede ser string también, identificador y generated value, que aquí le decimos strategy generator type.out. Vale, esto no hace falta aprendérselo, obviamente, se copia y ya está. Bueno, pues ya con esto hemos dicho a Spring que objetos de esta clase queremos que vayan automáticamente a la base de datos. Podemos en realidad hacer muchas más cosas. Podemos poner en una anotación que es table, por ejemplo, y nos deja incluir el nombre de la tabla, etcétera, etcétera. Pero por no complicarnos la vida, vamos a quedarnos con las anotaciones mínimas necesarias que nos permitan insertar objetos en la propia base de datos. Nos falta el repositorio, entonces vamos y creamos el repositorio. New es una interfaz normal, no es nada. Anuncio repository, no es nada especial, simplemente que tiene que heredar de JPA repository, indicando que va a gestionar anuncios cuyo ID es un long. ¿Vale? En principio, como en nuestra API REST de anuncios no necesitamos hacer ninguna consulta especial, ni siquiera necesitamos que tenga métodos. Con esto que veis aquí es suficiente. Entonces luego nos vamos al controlador. Perdona, este es el controlador, como es el ejemplo 1, como lo he hecho partiendo del ejemplo 1, es el controlador más básico que tenía, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a coger un controlador que tuviera un poco más de... Aquí voy a coger el código del otro controlador, ¿vale? Que ya estaba todo implementado completamente. Y así partimos de el que es un poquito más complejo. Vale.
Bueno, aquí tenemos lo de setID da problemas porque la clase anuncio, aunque yo le he puesto el atributo ID, no le he puesto los métodos getter y setter, ¿no? Entonces le pongo los métodos y así eso es, nos quitamos de problemas. Entonces ya volvemos al controlador. Aquí, fijaos que tenemos un controlador que, por recordaros, tenía una serie de operaciones de una API REST, anuncios en modo get, anuncios nuevo post para crear uno nuevo, anuncios en modo put y anuncios ID en modo get, es decir, permitía gestionar automáticamente anuncios, pero guardando la información en memoria. Bueno, pues lo que voy a hacer yo ahora es cambiar y hacer que esa información, en vez de estar guardada en memoria, esté guardada en una base de datos. Entonces, para eso, basta con que yo haga anuncio repository. Y ya está. A través de la inyección de dependencias, se me inyectará un repositorio cuando yo vaya a ejecutar. Entonces, ¿cómo puedo implementar yo la operación de que me pidan todos los anuncios? Pues en este caso, en vez de todos los valores del mapa, yo lo que tengo que hacer es ejecutar el método findAll. Y el método findAll me va a devolver todos los anuncios que yo tenga en la base de datos. Más cosas. ¿Cómo puedo yo crear un anuncio nuevo? Asumiendo que el anuncio me llega como parámetro, bueno, pues en vez de trabajar directamente con el ID, como eso es una cosa que ya hace la base de datos, ya no me hace falta, y ahora lo único que necesito es decir repository.save anuncio. De esa forma, la base de datos asocia un identificador al anuncio, de manera que después de haber ejecutado este método, el anuncio ya va a tener un identificador y ya puedo devolver el anuncio al cliente. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo modificar un anuncio? Bueno, pues para modificar un anuncio, al repository le digo find_one, indicándole el identificador que me ha pasado como parámetro. Si no hay ningún anuncio con ese identificador, puedo devolver not found, y si realmente hay un anuncio con ese identificador, entonces yo lo único que tengo que hacer es, bueno, aquí varias maneras de hacerlo. Una de ellas es efectivamente hacer que el anuncio actualizado tenga la ID y luego decir a repository.save. De esa manera, fijaos, el método save es exactamente el mismo cuando estoy creando uno nuevo que cuando estoy actualizando. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, si el identificador está vacío, se asigna un identificador nuevo desde la base de datos y se crea un nuevo elemento, y aquí, como el identificador no está vacío, sino que tiene el identificador de un elemento concreto, pues entonces esto representa una actualización, ¿vale? Esa es la diferencia de comportamiento usando el mismo método. Más, para obtener la información de un anuncio concreto, pues igual, repository.findOne, y para borrar, en vez de remove, es delete, repository.delete. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, el método delete no devuelve el objeto. Entonces, como el método delete no devuelve el objeto, lo que podemos hacer es una query primero. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues en principio, con estos cambios que hemos hecho, ya tendríamos transformada la aplicación que gestionaba anuncios, la API REST que gestionaba anuncios, para que en vez de gestionarlos en memoria, ahora lo gestione en una base de datos. Con esto es suficiente, no haría falta hacer más. Vamos a ejecutar el programa para verificar que efectivamente realmente lo que hemos hecho es lo que queremos hacer. Vale, la aplicación parece que arranca bien de momento. Vale, está en el puerto 8080, así que podemos ir directamente
Bueno, vamos a utilizar Postman. Ay, perdón. No, aquí. Es que no me acuerdo ahora dónde está. Vamos a utilizar Postman porque como estamos haciendo una API REST, necesitamos crear objetos, borrar objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que lo veamos. Entonces, con Postman está todo más fácil de hacer. Localhost, 8080, anuncios, barra, de tipo post, con el body en raw, un anuncio era nombre, pp, asunto, BlaBlaCar. Bueno, en principio hacemos esto, nos ha puesto el JSON automáticamente. No es sin HTTPS, ¿vale? Que me había equivocado yo. Claro, esto me he equivocado también, es content type, application JSON. Ahí lo tenemos, ya se ha creado. Pero si ahora hacemos una petición de tipo get, efectivamente nos lo devuelve, ¿vale? Bueno, le podemos borrar si queréis. De manera que ahora, al hacer la petición de tipo get otra vez, estaría vacío, ¿vale? Bueno, pues lo que acabamos de demostrar es lo fácil que es hacer uso de una base de datos desde una aplicación Spring. Es casi más fácil utilizar una base de datos que utilizar un mapa, ¿vale? Porque en el mapa tenemos que gestionar los identificadores a mano y en la base de datos se hace solo. Como estamos utilizando H2, la información está en memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto yo pulso al stop, cuando yo paro la aplicación, la información se va de memoria. También, si estuviera utilizando el mecanismo de DevTools, ese que hace que la aplicación se reinicie automáticamente cada vez que yo guardo, pues entonces me pasaría lo mismo. Entonces, una estrategia típica, muy habitual y muy cómoda, consiste en insertar algunos datos de ejemplo. Por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, no sé si lo he dicho, creo que sí. Si yo pongo un método en una clase y yo anoto en ese método y le pongo postConstruct, lo que hará Spring será ejecutar este método después de haber inyectado todas las dependencias, pero antes de que se pueda ejecutar alguna petición, ¿no? Entonces, es una cosa muy habitual en las aplicaciones que se hacen con Spring que yo inserte datos de ejemplo para poder probar la aplicación, ¿no? De esa manera, a medida que yo voy evolucionando la aplicación, falta un comentario. A medida que yo voy evolucionando la aplicación, puedo ir incluyendo más información de ejemplo que esté disponible al arrancar sin necesidad de que cada vez que yo arranque tenga que insertar datos de ejemplo. Hay gente que hace esto con ficheros SQL, pero los ficheros SQL son mucho más difíciles de mantener que el código directamente que está en nuestra aplicación, ¿no? Entonces, lo que acabo de hacer es dar de alta un método que cuando arranque la aplicación va a insertar la información en la base de datos para que esté disponible para hacer pruebas. Obviamente, en modo producción, pues esto no sería razonable, o sí, porque hay veces que las tablas, nada más empezar, necesitan de unos datos originales, ¿no? Luego hablaremos un poquillo más de ello. Bueno, pues si yo me voy a Postman y hago una petición get de anuncios, veo que tengo los 3 anuncios que he insertado automáticamente al empezar, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda de esta parte de aquí. Por aquí pues, me han salido dos preguntillas. Ajá. Nos dice si en caso... A ver, perdón. Aquí la tenemos. ¿Podría quitar la dependencia con H2 y ponerla de MySQL de modo que el cambio sería transparente al código implementado? Lo vamos a ver justo ahora, pero bueno, ya te adelanto que sí, salvo las pequeñas diferencias que hay entre H2 y MySQL. ¿Y cuáles son? Bueno, pues hay una que es un poco puñetera, que es la más importante, y es que hay veces que para H2
A ver, hay que conocer un poquito los detallitos, ¿vale? Mejor lo explico luego para no liarnos. La respuesta corta es sí, salvo detallitos, que luego los explicaré, ¿vale? Otra pregunta. Sí. ¿Cómo sería con Spring Data el tema de capturar en los servicios REST excepciones que se produzcan al operar con la base de datos? Bueno, pues con un try catch. O sea, si tú intentas hacer un safe, por ejemplo, y eso viola una integridad referencial, imagínate, tú vas a tener una excepción. Entonces, imagínate que quieres aquí guardar un anuncio y este anuncio no le puedes guardar por algún motivo. Pues tú haces un try catch. Dependiendo del motivo concreto, aquí tendrás una excepción concreta, o si no quieres, le puedes decir algo así y tú aquí decidir el return que haces. En este método concreto, como devolvemos el anuncio tal cual, pues es un poco diferente, ¿no? Hay otra política que no está tan relacionada con la base de datos, sino que está un poco más relacionada con cómo convertir excepciones a códigos de estado en repositorios, en controladores REST. Perdón. Tú puedes crear una política global de la aplicación para decir, cada vez que se produzca una excepción de este tipo en un controlador, quiero que devuelvas este código de estado. En vez de que tengas que poner esa lógica en cada método, se puede poner de manera global, pero no es específico de los repositorios de la base de datos. O sea, la base de datos cuando algo va mal eleva una excepción y luego tú ya la tratas como tú quieras. Sí, ya por terminar la pregunta, para buscar más información, por ejemplo, Spring REST Controller convert exception to HTTP status code. Aquí lo tenemos, varios. Pero en concreto, bueno, esto es un blog. Y aquí lo que le estamos diciendo es que si yo puedo crear una excepción mía, esa excepción la puedo anotar con response status, de manera que cada vez que se produzca esa excepción en mi código, él lo va a interpretar y va a devolver este valor de HTTP con esta razón, por ejemplo. Entonces, aquí el ejemplo concreto que viene es un ejemplo que está relacionado con la base de datos, que viene muy bien para contestar la pregunta. Porque aquí lo que está haciendo él es crearse una excepción propia, de manera que si se da cuenta de que al intentar buscar en la base de datos no obtiene el objeto que él quiere, eleva una excepción de este tipo para que sea el propio Spring el que se encargue a través de esta notación de gestionar el valor de vuelta. Entonces, esto sería muy parecido a esto que hemos hecho nosotros aquí, pero en vez de con ese if, él lo hace elevando una excepción aquí. No sé si he respondido a la pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí. Luego también nos dicen, en caso de implementar una API REST con Angular 2, ¿es mejor hacer uso de un no SQL como MongoDB? En realidad no tiene nada que ver. Quiero decir, en realidad son cosas muy diferentes. A ver, las bases de datos no SQL, luego si queréis también lo puedo dejar un poco para el final, ¿vale? Pero las bases de datos no SQL tienen una ventaja y es que no necesitan esquema. Entonces eso hace que en principio puedan evolucionar más rápido y por eso han sido más utilizadas con lenguajes como JavaScript, porque como JavaScript no tiene tipos, encajan mejor, ¿vale? Pero en realidad no depende tanto de la tecnología que tú utilices para el cliente, sino de lo cómodo que te sientas con una base de datos relacional, lo cómodo que te sientas con una base de datos no relacional. Pero si queréis, cuando vayamos a la parte de base de datos no relacionales, que me vuelva a hacer la pregunta si le siguen quedando dudas y yo se la contesto. Vale. Ok. ¿La clase Entity debe estar en Camel Case los atributos? Bueno, en realidad pueden estar como tú quieras, como son atributos de Java, lo ideal es mantener las convenciones de Java y si no te gusta que el nombre tal cual acabe en la base de datos y a ti te gusta cambiar el nombre de las columnas de la base de datos, entonces tú lo que puedes hacer es utilizar la notación column
para tunear precisamente eso. Y entre otras cosas le puedes poner aquí el nombre que tú quieras. Por ejemplo, es bastante habitual, se suele hacer en las tablas. En la base de datos las tablas suelen estar en plural. Entonces el table name suele ser anuncios, por ejemplo. Porque por defecto él te pone el nombre de la clase. Pero bueno, yo personalmente creo que el nombre de los elementos Java debería ser de acuerdo a la convención de nombres Java, y si no te gusta la generación por defecto que hace JPA, la puedes cambiar utilizando anotaciones. Ok. ¿Cuál sería la estructura de archivos más formal para este tipo de proyectos, ya que todo lo tienes en la misma ruta? Cuando dice este tipo de proyectos no sé muy bien a lo que se refiere, pero lo que vamos a hacer luego al final, cuando entramos más en detalle, lo que vamos a ver es cómo podemos estructurar el código de aplicaciones que tienen más de una entidad, ¿vale? Y también depende de un poco cómo lo queramos hacer. Hay básicamente dos enfoques: o la separación por feature, por funcionalidad, o la separación por tipo de elemento. Es decir, ahora lo que empezamos a ver es que tenemos un controller y un repositorio y un elemento de entidad. Y al final veremos cómo también incluso podemos tener un servicio. Es decir, anuncio service, anuncio controller, anuncio repository y el anuncio. Bueno, pues hay gente que separa por todo lo que tiene que ver con los anuncios en un paquete, todo lo que tiene que ver con los usuarios en otro paquete, todo lo que tiene que ver en otro paquete. Y hay gente que prefiere separar por tipo de elemento. Es decir, entidades por un sitio, controladores por otro sitio, repositorios por otro sitio. En Angular 2, la guía oficial, en Spring no tienen guía oficial y depende un poco del criterio de cada uno. En Angular 2, la guía oficial indica que la separación es mejor por feature, de manera que tú en la carpeta de anuncio te encuentres todo lo que tiene que ver con anuncio. ¿Por qué? Porque si lo separas por modelo, por tipo de entidad, por así decirlo, al final acabas viajando de un sitio a otro constantemente, porque claro, cuando estás trabajando con anuncios, pues tienes la entidad anuncio en un sitio, el controlador anuncio en otro sitio y el repositorio en otro sitio. Entonces al final acabas viajando mucho por el código. Entonces en Angular 2, por ejemplo, ya recomiendan que la separación sea por funcionalidad, por feature, más que por tipo de artefacto software. Creo que responde un poco a la pregunta. Ok, luego Harold nos dice, ¿podrías repetir el concepto de anuncios? El concepto de anuncios. Bueno, aquí anuncio es una entidad como otra cualquiera. Hoy hemos puesto anuncio porque el ejemplo es una lista de anuncios. Mañana luego vamos a hacer un ejemplito con entradas de blog, vamos a hacer otro ejemplo con usuarios, o sea, anuncio es una entidad concreta de ejemplo, ¿vale? No sé si es que se ha liado un poco al hacer la pregunta o realmente me preguntaba por eso. Luis, lo que nos haces es una pregunta, una afirmación, un comentario. Una pregunta, vale, pues te la formulo. Para mostrar los datos en una tabla en el frontend que provienen de una API REST, ¿es necesario modelar en el frontend una clase con los mismos nombres de columnas que la entidad en el backend? Buena pregunta. Pues depende también. Es que al final todas las respuestas son depende. Pues si te apetece sí y si no te apetece no. A ver, me explico con un poco más de detalle. Normalmente el front, depende de la tecnología de front que utilices. Si tú utilizas JavaScript, porque tu front es una aplicación SPA, no es lo mismo que si utilizas Java, porque tu aplicación es una aplicación Android, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de JavaScript, si tú en front lo único que tú haces es coger la información que te llega del backend y mostrarla en el interfaz de usuario, normalmente no te hace falta una clase que albergue los datos de cada una de las entidades, porque no te va a aportar valor. Lo único que te va a hacer es meter ruido. Vas a tener una capa más sin que te aporte nada. JavaScript es un lenguaje de programación que te permite crear objetos sin necesidad de que haya una clase para ellos, ¿vale? Entonces, Angular 2, por ejemplo, es un framework de desarrollo front que se programa
de manera recomendada en un lenguaje que se llama TypeScript, que es un lenguaje que incluye tipos a JavaScript, ¿no? Entonces, en ese caso, te puedes plantear, ¿hago una interfaz para modelar los datos? ¿Hago una clase para modelar los datos o no hago nada? Pues en el caso de TypeScript, yo te diría, haz algo por lo menos, porque si haces una interfaz o haces una clase, vas a tener por lo menos las ventajas de que el entorno de desarrollo te va a completar, te va a autocompletar, si te equivocas te va a dar un error, etcétera. Y ante la duda de si hacer una interfaz o hacer una clase, la respuesta es un poco la que te decía para JavaScript. Si tú vas a manipular los objetos en front, si les vas a dar vida propia, si les vas a dar responsabilidad, más allá de que se muestren en la interfaz, pues haz una clase. ¿Por qué? Porque necesitas un sitio donde poner métodos. Y tu código estará mucho mejor organizado si esos métodos están cerca de los datos, por lo tanto, forman una clase. Si tú lo único que quieres es coger la información de backend y hacer que se muestre, que se pinte en front y ya, entonces no te merece la pena que sea una clase, porque además se complica un pelín, y te basta con que sea una interfaz. Bueno, entonces, si nos vamos al caso de front con lenguajes como Java o Objective-C, pues ahí también pasa un poco lo mismo. Tú podrías manipular la información de manera genérica que tenga del backend, pero habitualmente, como son lenguajes con tipo estático, como que te piden que exista una clase para almacenar la información para que tú puedas trabajar con esos objetos como si fueran objetos normales, no objetos un poco raros. Creo que respondí a la pregunta. Perfecto, no hay más preguntas de momento. Nada más, perfecto. Pues vamos a avanzar. Aquí tenemos lo que os acabo de contar en el código, también para lo que tengáis de referencia en las transparencias. Un método con postconstruct se ejecutará automáticamente al iniciar la aplicación y una única vez. Por lo tanto, es un sitio muy interesante para inicializar datos. Aquí tenemos un controlador, que es el que se encarga de controlar anuncios, y por eso los anuncios los hemos puesto aquí. Pero a lo mejor sería más interesante que esta inicialización de datos pues estuviera en otra clase aparte, por una cuestión organizativa de código. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, simplemente nos hacemos un controlador que se llame, aquí, nos hacemos un controlador que sea un command line runner, y la ventaja que tiene es que este controlador se va a ejecutar una única vez al arrancar la aplicación, y cuando se acabe de ejecutar ya no va a molestar más, ¿no? Entonces, eso también es un buen lugar para realizar inicializaciones de la base de datos. Bueno, vamos a empezar con los detalles, porque al final aquí hay muchos detallitos y quiero que los vayamos viendo, ¿no? Cuando estamos trabajando con base de datos es importante que sepamos lo que hay dentro de la base de datos, porque hay errores que hay veces que tenemos que claro, que no sabemos muy bien por qué están pasando, ¿no? Entonces, nos viene muy bien ser capaces de acceder a un interfaz interactivo que nos diga la información que hay en la base de datos. Y afortunadamente, si estamos utilizando H2, eso es muy fácil. Si nuestro proyecto tiene las DevTools, o bien le ponemos una determinada propiedad en el application.properties, automáticamente va a haber una consola de H2 accesible, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a nuestro proyecto, le vamos a añadir las DevTools. Acordaos que las DevTools, bueno, de hecho, están puestas ya, ¿veis? DevTools, porque en el POM XML aparece aquí esta dependencia de DevTools, ¿vale? Entonces, solo por eso ya tenemos las DevTools. Entonces, si arrancamos la aplicación, que sí, que yo creo que la he apagado antes, si arrancamos la aplicación, lo que nos dice la teoría es que en esta URL vamos a tener una consola de H2. Aquí vamos allá. 8080 H2 console. ¿En qué me he equivocado? En que el guión no es guión bajo y es guión normal. ¿Veis? Aquí tenemos la consola de H2. Nos pide unos datos de conexión. Entonces, es un poco curioso, pero los datos de conexión que aparecen por defecto no nos permiten conectarnos a la base de datos por defecto. Bueno, es un poco raro, pero no pasa nada. Ponemos JDBC H2 mem testdb, JDBC H2 mem testdb, ¿vale? Y nos conectamos. Y aquí lo que estamos viendo es lo que hay dentro de la base de datos de esa aplicación. ¿Veis por qué os digo que para desarrollo es muy cómodo utilizar H2?
porque no hemos instalado nada adicional. La base de datos ha sido descargada automáticamente por Maven y ya tenemos acceso incluso a una consola interactiva. ¿Veis? Lo que tenemos aquí es una única tabla, que es la tabla de anuncios. ¿Y qué contenido tiene? Pues si ejecutamos esta sentencia SQL y le damos a play, vamos a ver que el contenido es efectivamente el contenido que esperamos, porque en Postman el contenido que hay aquí es este, ¿veis? Entonces, lo bueno que tiene es que incluso podemos editar un valor, ¿no? Imagina que yo quiero cambiar aquí un valor directamente porque me interesa para hacer una prueba. Bueno, pues si yo me voy a Postman y vuelvo a hacer la petición, aquí vemos cómo hemos realizado ese cambio, ¿no? Entonces, viene bastante bien hacer uso de la consola, ¿no? Aquí también tenemos información sobre los campos que se han generado automáticamente. ¿Veis? En este caso, creo que todo se genera en mayúsculas, ¿vale? Por lo tanto, ante el comentario antes del camel case que hacía el compañero, fijaos, vamos a hacer una pruebecilla. Imaginad que aquí yo, en vez de asunto, pongo, no sé, asunto corto, ¿vale? Imaginad. Al poner asunto corto, me regenera la aplicación. Al regenerarme, bueno, claro, me ha dado un error de compilación. Un momento. Voy a arreglar el error de compilación para que me deje. Bueno, lo tendría que haber hecho de otra manera con refactorización, pero bueno, vale, que reinicie. Entonces, si yo me voy a la base de datos, ya me mantiene la URL, por lo tanto no la tengo que volver a poner. ¿Veis? Él automáticamente se da cuenta de que el camel case implica una separación en Java y por lo tanto automáticamente él pone el guión bajo para que no aparezca la palabra toda junta. Entonces, bueno, el comportamiento por defecto suele ser bastante inteligente y suele hacer lo que nosotros más o menos queremos. Bueno, voy a dejar esto como estaba. Ahí está. Vale. Más cosas interesantes. Bueno, aquí os muestro la pantalla que os decía. Vale, entonces, otro ejercicio que vamos a hacer es transformar el ejercicio de gestión de ítems para que utilice una base de datos en vez de guardar la información en memoria. Pero bueno, es un poco avanzar o redundar en lo mismo que ya hemos hecho, ¿no? De hecho, le vamos a ver aquí muy rápidamente porque es exactamente la misma transformación que ya hemos hecho en el de anuncios, ¿no? Un poco contestando al otro compañero que preguntaba qué era un anuncio, pues nada, aquí por ejemplo es un ítem, ¿vale? Es diferente. Nos vamos al repository, vemos que no tiene métodos porque no hacen falta. Y si nos vamos al controller, al REST controller, vemos que, bueno, es un poco lo de antes, ¿no? Final, save y delete. Aquí veis, por ejemplo, que aparece el save and flush, ¿vale? Bueno, el save and flush se diferencia del save en que fuerza que en ese preciso momento se guarde la información en la base de datos cuando habitualmente se utiliza cierta caché en memoria y los datos no se guardan de manera automática, ¿vale? Pero bueno, en un contexto en el que solo tengamos esta aplicación no suele ser necesario utilizar el save and flush, ¿vale? Sí, más o menos, ¿vale? Vamos a ver si queréis... quiero decir, más o menos save and flush es como hacer un commit. Vamos a ver la documentación exactamente para salir de dudas. Repository, Spring Data Repository, save and flush. Mira, aquí lo tenemos en Stack Overflow y nos van a dar una respuesta mucho más precisa. Entonces dicen, bueno, ok, no entiendo bien la diferencia de estos dos. Y viene a decir que cuando hace save and flush, los cambios se envían a la base de datos inmediatamente en el comando, pero con save esto no es necesariamente cierto y podrían estar en memoria durante un tiempo, hasta que el flush o el commit se lance. En realidad, commit es un comando que se ejecuta automáticamente cuando acabamos la transacción. Por meter la base de datos, las operaciones de base de datos dentro de operaciones HTTP, Spring también lo que hace es hacer un autocommit cuando acaba la operación HTTP, ¿vale? Por eso nosotros no tenemos que invocar automáticamente ni flush ni commit, ¿vale?
Y también un detallito, nosotros tampoco vamos a entrar mucho en detalle en las transacciones, pero si utilizáramos transacciones y hiciéramos flux, en realidad no nos haría caso hasta que la transacción no se haga commit también, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cambios en una transacción no son visibles hasta que no se comitea la transacción, por así decirlo, ¿vale? Un poco lo que os decía, aquí en Stack Overflow viene exactamente la misma respuesta. Bueno, más cositas, vamos avanzando. Venga, ya vamos a centrarnos en los detalles, ya que hemos dado una visión general de Spring Data, de cómo usar Spring Data. Vamos a centrarnos un poco en los detalles, porque estos detalles nos van a ayudar a buscar información por Internet en caso de que tengamos dudas, ¿no? A ver, cuando yo utilizo Spring Data, cuando yo quiero acceder a una base de datos desde Spring, en realidad estoy utilizando dos tecnologías diferentes. Estoy utilizando JPA y estoy utilizando Spring Data. Entonces, dicho de otra manera, hay cosas que las hace JPA y cosas que las hace Spring Data. Es importante saber qué cosa hace cuál de las dos librerías, porque en caso de problemas, así sabemos más o menos dónde buscar, ¿no? Entonces, JPA, que es el acrónimo de Java Persistence API, es el estándar de Enterprise Edition para acceso a bases de datos relacionales. Y en cambio, Spring Data son las facilidades propias de Spring que nos ofrece para mejorar el acceso a bases. Vamos a ver ahora en detalle qué hace cada uno, para que cuando tengáis dudas sepáis consultar la información en uno. Bueno, entonces, como os decía, Spring Data permite la creación de consultas partiendo de métodos en los repositorios. De hecho, los propios repositorios son propios de Spring Data. Si tú utilizas JPA directamente, sin hacer uso de Spring, no vas a tener repositorios, ¿vale? Además, Spring Data te permite el acceso a cualquier base de datos, sea relacional o no. Con JPA solo puedes acceder a bases de datos relacionales, ¿vale? Esos métodos que os decía pueden tener varios parámetros, pueden tener expresiones lógicas, etcétera, etcétera, cosa que no te permite hacer JPA, ¿vale? JPA, tú no puedes hacer métodos en algo parecido a repositorios y que se conviertan automáticamente, ¿no? Tú, si en JPA quieres hacer una consulta, tienes que utilizar un lenguaje de consulta que se llama JPQL, ¿vale? Nosotros vamos a dejar un poco para el final el tema de realizar consultas específicas, ¿vale? A ver si nos da tiempo mañana a verlo y si no ya la semana que viene, porque tampoco es trivial hacer una consulta a la base de datos. Entonces, para entender cosas de JPA, aquí tenemos la documentación de referencia de JPA. Fijaos, esto es de antes de ayer, del día 15, ¿no? Entonces, vamos a echar un vistacito rápido. Vamos a echar un vistacito rápido. A ver, por ejemplo, lo primero que te explican, o de las cosas más importantes es el punto 4, pero lo primero que te explican es trabajar con Spring Data Repositories. Los repositorios son propios de Spring Data. Entonces, los repositorios, nosotros estamos utilizando el repositorio JPA. Aquí tienen uno que es CRUD Repository, que es el padre de JPA Repository, y es el que nos proporciona estos métodos: save, find one, find all. Podríamos contar el número de elementos, podríamos borrar, preguntar por la existencia, ¿vale? Pues hay mucha información. Tema de paginación, también lo vamos a ver ahora, cómo podemos paginar, que también lo preguntaba un compañero el otro día. ¿Cómo hacer consultas? Ya lo sabemos, find by last name es justo lo que hemos hecho nosotros antes. Spring Data es capaz de interpretar este nombre y convertirlo automáticamente en una query. Más cosas. Aquí son unos detalles de bajo nivel, que no quiero que nos metamos mucho en ello. Por ejemplo, aquí viene toda la información de cómo se definen esos métodos de query. Fijaos todas las posibilidades. Find by email address and last name. Pero le paso dos parámetros. Find people distinct by last name o first name. Es decir, quiero que me devuelva las personas, pero no quiero duplicados. Find by last name, pero ignorando las mayúsculas y las minúsculas. Find by last name ordenando por el primer nombre de manera ascendente, ¿vale? O sea,
no es trivial. Por eso digo que lo vamos a dejar un poco para el final, porque hay muchas maneras diferentes de hacer consultas. Más cosas. Bueno, luego hablaremos de la paginación. Otra cosa interesante. Busca los 3 primeros por last name o los 10 primeros por last name. Esto también se hace de manera muy sencilla, ¿no? Bueno, esta es la documentación oficial de Spring Data. Todo lo que tenga que ver con métodos, repositorios, etcétera, etcétera, está en este documento, ¿vale? Yo las cosas más importantes os las iré poniendo. Por ejemplo, con esto podemos poner anotaciones, podemos construir queries específicas que luego serán ejecutadas en la propia base de datos, ¿vale? Entonces aquí viene un montón de información. Ya digo, los detalles propios de las queries los veremos un poquito más adelante. Ahora bien, JPA, ¿qué hace entonces? Bueno, pues JPA es el estándar de Enterprise Edition, como decía antes, de acceso a la base de datos relacionales. ¿Qué funcionalidades tiene? Nos permite generar el esquema de la base de datos partiendo de las entidades, es decir, de las clases Java, o al revés, nos permite construir las clases Java partiendo de tablas en la base de datos y nos permite realizar una conversión automática entre objetos y filas de las tablas, tanto en lectura como en escritura, es decir, en ambos sentidos. Eso es lo que hace JPA. Entonces, todas las entidades, todas las anotaciones que hemos visto de table, column, etcétera, etcétera, son propias de JPA, no de Spring Data. Aquí tenemos una página oficial, por así decirlo, de tecnología, Java Persistence API, tenemos tutoriales. Lo que pasa es que, ojo, hay que tener cuidado, porque claro, estos tutoriales no están hechos pensando en que tú tienes Spring, están hechos pensando en que tú tienes una aplicación Enterprise Edition pura, por así decirlo, ¿no? Ojo también con las versiones. En la página oficial, el link al Persistence API te lleva a la versión 5 de Enterprise Edition. Enterprise Edition ya está en la versión 7. Pero claro, si ponemos ahí 7 directamente, a ver si podemos encontrar una documentación oficial de JPA. Es que la verdad es que esto lo tienen un poco mal, la verdad. Persistence. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Entidades. Bueno, pues aquí te dice los campos y las propiedades, los campos persistentes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, mucha información relacionada con las anotaciones, ¿veis? Lo que os decía, no puede ser null, tiene que cumplir este patrón, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se gestionan las primary keys? Pues pueden ser un tipo primitivo, un string, una fecha, un bit decimal, un bit integer, etcétera, 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 ¿no? Hay mucho, mucho que hablar. De hecho, un poco lo que... Bueno, aquí tenemos un libro de JPA que puede estar interesante. Aquí tenemos un tutorial que también está muy bien, sobre todo así en general, ¿vale? ¿Ves? Es un tutorial bastante extenso de cómo, por ejemplo, para que no os liéis, Project Setup. Pues aquí viene cómo hacer un Project Setup. Fijaos, utiliza H2, pero trabaja directamente con Hibernate. Nosotros también trabajamos con Hibernate, pero no directamente, sino indirectamente a través de Spring Data. Aquí construye automáticamente la conexión con la base de datos, o sea, manualmente, pero nosotros lo hacemos a través de Spring Data. Entonces, todo esto no nos da igual. Aquí gestionamos un fichero de configuración propio de Spring Data. Nosotros lo hacemos de JPA. Nosotros lo hacemos automáticamente a través de Spring Data, fuera. O sea, esos son detalles, todos estos que a nosotros no nos interesan. Aquí ya sí nos puede interesar. ¿Veis lo que os decía? Tú puedes cambiar el nombre de la tabla. Tú puedes hacer que las columnas se basen en los métodos más que en los atributos. Tú a una columna le puedes dar mucha más información, por ejemplo, que no puede contener el valor null, que como mucho puede tener la longitud 100, que no tiene por qué ser única. ¿Vale? Aquí le estás diciendo si la propiedad, acceso a la información es por propiedad o por atributo, etcétera, etcétera. El tema de la herencia, que nosotros no nos vamos a meter, el tema de las relaciones, ¿vale? Todo esto de las relaciones sí que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, ¿qué os quiero que se os quede en la cabeza con todo esto? Que la información está duplicada.
Por un lado está JPA, que no solo habla de JPA, bueno, dicho de otra manera. Tenéis que tener en cuenta que Spring Data nos oculta muchísimos detalles propios de JPA, lo cual está bien, desde el punto de vista de que facilita muchísimo el desarrollo de aplicaciones, pero es bastante confuso cuando encontramos información por la red que a nosotros no nos interesa porque lo hace Spring para nosotros. Y la pregunta que hacéis constantemente, Hibernate, ¿vamos a usar Hibernate? ¿Estamos usando Hibernate? Sí, Hibernate es la implementación por defecto de JPA que utiliza Spring. Hay más implementaciones, pero JPA es la implementación por defecto. Entonces, si tenéis también dudas, también podéis visitar la propia página de Hibernate, otra página más. Hibernate, sobre todo Hibernate, a ver, Hibernate es una librería muy famosa y han decidido poner el nombre de Hibernate a muchas cosas. El ORM es el que nosotros estamos utilizando, es decir, el Objeto Relational Mapping, el mapeo de objeto relacional. Luego ellos tienen, por ejemplo, Hibernate Search, que es un buscador de texto, Hibernate Validator, que es un validador de los valores de los objetos, etc., etc., etc. ¿Vale? Incluso tiene una especie de ORM para bases de datos no SQL, ¿no? Entonces nosotros, el que estamos usando es este, y pues aquí veis, por ejemplo, proveedor JPA, persistencia, high performance, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces lo que os decía, ¿no? JPA es un ORM, es decir, es un mapeador objeto relacional, un conversor de bases de datos relacionales a objetos. Muchas tecnologías tienen otros ORMs, por ejemplo, en PHP hay ORMs, en Python hay ORMs, en Ruby es famoso su propio ORM con Ruby on Rails. Bueno, pues ORM es una tecnología que se utiliza mucho porque las bases de datos siguen siendo relacionales y los lenguajes son cada vez más orientados a objetos. Entonces, se utiliza muchísimo. Modos de funcionamiento de JPA, el que vamos a usar nosotros, generar las tablas partiendo de las clases, porque es muy cómodo modificar la clase y que automáticamente él te regenere la tabla, aunque si tuviéramos una base de datos ya hecha, porque nos viene heredada o porque la ha diseñado otro equipo, podríamos generar todas las clases partiendo de la información que viene en las tablas, ¿no? Eso también se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora en detallar todo el tema de la generación de tablas partiendo de las entidades, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda más tecnológica o más abstracta, la podemos ver ahora para centrarnos en estos detalles que son un poquito más, bueno, que hay que dedicarle más tiempo. Entonces, Sara, ¿tiene alguna pregunta? Por aquí han salido dos preguntas. Ajá. Tú me dices si las dejamos para el final o las vamos contestando. Vale. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Generation, Type Auto e Identity? Aquí, entiendo, ¿no? En la estrategia. Exactamente. Vale. Pues ahora mismo no lo sé, porque yo suelo... Ah, vale, porque aquí está Identity. Vale, efectivamente. Y en el otro lado está... Vale. Sí, espera un poquito. Creo recordar, estoy hablando de memoria, que el auto depende de la base de datos y en el Identity le estamos dando más información, pero la miramos en un momentito. Strategy, efectivamente. Auto indica que el proveedor de persistencia debería elegir automáticamente la estrategia, es decir, que haga lo que él tenga que hacer. Identity indica que el persistent provider, la base de datos, debería asignar primary keys para las entidades utilizando una columna de identidad de la base de datos. Yo creo que el efecto práctico es ninguno, porque normalmente cuando tú le dices auto, acaba eligiendo el de identidad normalmente. Vale. Entonces, aquí estás forzando la identidad, o bueno, forzando, estás solicitando al proveedor que no utilice una columna de tipo secuencia, ni que utilice esta de tabla. ¿Vale? A ver si aquí tenemos un poquito más de información. No, es que son todos...
puede... Claro, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que como este es el estándar y el estándar debe funcionar con todos los proveedores, pues hay veces que hablan demasiado en genérico y no se sabe muy bien a qué se están refiriendo. Voy a hacer la misma búsqueda, pero hablando de Hibernate. A ver si nos da un poquito de información más precisa. Porque, claro, Hibernate es un proveedor concreto que toma decisiones concretas, ¿no? Aquí hablamos de... No, no dice... Sí, aquí. Dice, en vez de auto, tú puedes utilizar alguna de las siguientes, pero, claro, no dice mucho. Bueno, es un poco lo que estamos hablando. Identity fuerza la identidad, pero en realidad auto le dice que elija la que quiera, que normalmente suelen ser también la propia identidad. ¿Vale? Entonces no hay muchas diferencias. No, estoy viendo a ver si había más información. Son prácticamente intercambiables. ¿Vale? Yo suelo poner auto para que la base de datos elija la más adecuada y ya está. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre MyBatis y Hibernate y cuál recomiendas? A ver, esto es una cuestión más conceptual y depende un poco de la experiencia que tú tengas y del tipo de acceso a la información que tú necesites, porque vamos a ver, un ORM suele ser una capa, una librería que está entre tu aplicación y la base de datos. Y es una librería que suele hacer bastante magia. Es decir, carga los datos automáticamente según tú los vas solicitando, es decir, según tú vas navegando por la estructura de objetos, te hace muchas conversiones, te hace conversiones que a priori no son triviales. Por ejemplo, tú podrías utilizar varios campos como un primary key y para eso, para hacerlo desde JPA, pues te tendrías que crear una clase que fuera serializable, que estuviera anotada con embebible, que fuera un atributo de la clase principal, no sé qué. Es decir, como te pretenden modelar una base de datos relacional como un conjunto, un grafo de objetos, pues tienen que dar un salto muy grande. En cambio, ¿qué es MyBatis? Pues MyBatis es una capa que se supone que te permite hacer una cosa parecida, pero de manera mucho más ligera, mucho más fina. Entonces, aquí vamos a ver una introducción, ¿no? MyBatis es un framework de persistencia que soporta SQL, procedimientos almacenados y mapeos avanzados. Elimina casi todo el código JDBC, es decir, tú no te pegas directamente con la base de datos tampoco, pero es una capa mucho más plana, mucho más pequeña, mucho más limitada que lo que puedes obtener con JPA. Cuando hablo de limitado no quiero decir que sea peor, sino que hace menos magia. Hay gente que considera que le apetece tener un mayor control sobre su base de datos y la magia que le ofrecen los ORMs al final le hace perder control y a veces le hace perder eficiencia. Entonces, si tú no tienes muchísimos datos y el comportamiento de JPA, del ORM JPA, es razonable para ti, pues está bien. Si tú quieres tener un mayor control y llegas a tener problemas de rendimiento con Hibernate por la magia que hace, o porque se te complica, o porque tienes un caso de uso muy particular, entonces MyBatis te puede solucionar la vida. Entonces, por poner un ejemplo, aquí, por ejemplo, tú puedes mapear, tú puedes decir, por ejemplo, esta query que yo identifico de esa manera, en realidad está ejecutando esto, ¿no? Así vemos un ejemplito para que lo veáis y veis un poco la diferencia. A ver, aquí por ejemplo tú estás configurando las clases. Aquí tú tienes una sentencia SQL y con una sesión SQL y con esta sesión SQL tú haces insert, update o delete pasando el comando que tú quieres y los parámetros que tú quieres, ¿no? Entonces, está como a medio camino. Por así decirlo, MyBatis es un JDBC vitaminado o es un JPA con mucha menos funcionalidad. Mi recomendación, personalmente, yo utilizaría un ORM como Hibernate como primera opción siempre. ¿Por qué? Porque mi opinión personal es que es más importante aportar valor que hacer una aplicación web súper optimizada.
Y si no tienes una necesidad especial o no tienes un problema concreto con Hibernate, te va a resultar mucho más fácil aportar valor con una tecnología de más alto nivel. Pero claro, hay gente que considera que no, que quiere tener un mayor control porque así tiene menos miedo de que algo se le pueda ir de las manos, por ejemplo. Pero es una opinión personal. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda más, Sara? Pues de momento no. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir ahora a una parte que es un poquito más de entrar en detalle, que entra dentro de estas magias que estamos hablando, que hacen los ORMs, que no hacen otras tecnologías como MyBatis. Y hay otras, MyBatis no es la única, de estas planas, por así decirlo, o ligeras. Y es, ¿qué estrategia utiliza para generar las tablas en la base de datos? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto que si yo tengo una entidad con unos atributos normales, de tipo primitivos, o string, o fecha, o algo así, la generación es inmediata. La generación es básicamente, hay una tabla que tiene los tipos razonables para los tipos Java. Por ejemplo, cuando tú pones un string, pues él automáticamente te pone un varchar de 255. Ah, pero es que yo quiero un varchar más largo. Bueno, pues entonces tendrás que poner una anotación column en el atributo nombre para poder tunear el tamaño con el que se te va a guardar en la base de datos, por poneros un ejemplo. Por defecto, los atributos son todos nulables, es decir, pueden contener el valor null. Ah, no, pero es que yo quiero en la base de datos que no me permita guardar un objeto, una fila, en ese caso, mientras este atributo sea null. Pues también lo puedo controlar con la anotación column, si quiero, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar en detalle en eso, porque ese tipo de cosas se entienden mucho mejor cuando te ocurren, buscas información por la red y vas afinando. Lo que sí que es más importante y es más difícil de entender son las relaciones entre entidades. Y aquí sí que nos vamos a detener un poquillo más. Entonces, cuando yo quiero relacionarme con una entidad, lo que suelo tener es o bien como atributo un objeto de la otra entidad o un objeto que es una lista de, un conjunto de o un mapa de, ¿no? Entonces, eso me permite hacer relaciones 1 a 1, 1 a n o m a n. Entonces, vamos a ver ejemplos concretos que nos van a permitir salir de dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se implementa una relación 1 a 1 unidireccional? Es decir, si yo quiero que una entidad haga referencia a otra entidad, básicamente lo que hago es que en una entidad pongo como atributo un objeto de otra entidad. Lo que pasa es que para que JPA se entere, le tengo que poner a ese atributo la anotación one to one, ¿vale? Entonces, cosas importantes. Cada objeto se tiene que guardar en la base de datos de manera independiente y cuando carguemos uno de los objetos, accediendo al atributo, podemos acceder al otro objeto relacionado de forma automática, sin hacer dos queries. Aquí vemos el ejemplo concreto. Yo, por ejemplo, imaginad que estamos modelando una universidad, una academia o algo así, en la que tenemos estudiantes con un nombre y el año de matriculación, por ejemplo, o el año de nacimiento, da un poco igual. Y queremos asociar a esos estudiantes un proyecto, de manera que sepamos si han hecho proyecto o no, es decir, si este atributo tiene el valor nulo o no, y en caso de que hayan hecho proyecto, qué información tiene. Entonces, para eso tenemos que poner como atributo project y además le tenemos que poner la anotación one to one. De esa manera, yo me puedo crear otra entidad que se llame project, con toda la información previa igual, el identificador es siempre igual, así que no nos vamos a dedicar más a él, y puedo tener el atributo title, el atributo qualification, etcétera. ¿Por qué digo que esta es una relación unidireccional? Porque desde el estudiante yo puedo navegar a su proyecto, pero desde el proyecto yo no puedo navegar automáticamente al estudiante, porque no tengo ningún atributo en el proyecto que me permita acceder al estudiante, ¿vale? ¿Eso quiere decir que yo no soy capaz de recuperar el estudiante de un proyecto determinado? Sí, lo puedo hacer. Yo puedo hacer queries a la base de datos que, dado un proyecto, me digan su estudiante. Pero tengo que hacer una query explícita para ir de proyecto a estudiante, pero no tengo que hacerla para ir de estudiante a proyecto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la relación, como os decía. ¿Cómo es la generación de las tablas? Porque es lo que más nos importa ahora mismo. Pues la generación de las tablas es de manera razonable. Si tuvieras que modelar esta información en la base de datos a mano, lo que harías sería que en la tabla student le pondrías un project ID de manera que pudieses hacer un join o pudieses hacer otra query
para acceder al project cuyo ID es está en la tabla student, ¿no? Esta es la generación habitual. Y desde el punto de vista del uso con Spring Data, lo que necesitamos es, como os decía, crear un proyecto, guardar un proyecto, crear un estudiante, asociar el proyecto, guardar ese estudiante, crear otro estudiante y luego si queremos guardar un estudiante y guardar otro estudiante, ¿vale? Ojo, muy importante. Si yo voy a guardar un estudiante que tiene asociado un proyecto, tengo que guardar antes el proyecto que el estudiante. ¿Por qué? Porque si no me va a decir, oye, yo no sé cómo guardar este proyecto porque en la base de datos todavía no está. Entonces eso es una regla que tenemos que cumplir, que al principio da bastantes quebraderos de cabeza si no lo tenemos en cuenta. Cuando hay una relación hay que guardar siempre el objeto al que relacionas, es decir, proyecto, y luego el propio estudiante, ¿vale? Si nosotros hacemos luego un find all al repositorio de estudiantes y supongamos que tenemos un único estudiante, un único no, aquí tenemos, esto es justo que veis en el código, veremos cómo, gracias al conversor automático de JSON que tiene Spring, veremos el primer estudiante, que es Pepe del año 2010, cuyo proyecto tiene el ID 1, que es TCG1 y tiene un 8, y en cambio, por defecto, Juan, que no tiene proyecto, pues será modelado de esta manera, ¿vale? Entonces, como vemos, es bastante fácil hacer una API REST partiendo de la base de datos cuando tenemos datos relacionados entre sí, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente tenemos que modelar la información como si fueran relaciones entre objetos. Es importante darse cuenta de cómo funcionan las operaciones en cascada. Hay veces que un objeto está siempre asociado a otro objeto. Quiere decir que el ciclo de vida es similar. Por ejemplo, podemos asumir que nunca habrá un proyecto que no tenga estudiante. Es decir, que un proyecto solo vivirá si está asociado a un estudiante. Si no, no tendrá ciclo de vida propio. Entonces, en ese caso, a lo mejor nos interesa vincular ese ciclo de vida de alguna forma. Y son precisamente las operaciones en cascada, que son tan habituales en la base de datos. Entonces, nosotros podemos modelar la relación one-to-one con una relación en cascada de tipo all. Es decir, cuando se guarda el usuario, se guarda el proyecto. Cuando se borra el usuario, se borra el proyecto, ¿no? Entonces, para hacer eso, basta con que nosotros anotemos esa anotación one-to-one con cascade igual a cascadeType.all. De esa forma, yo podré construir el objeto student, construir el objeto project, asociar el objeto project y guardar directamente el estudiante. No tengo por qué guardar de manera independiente el proyecto, porque al tener ese tipo de cascada, Micael, hola, 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 no te escuchamos. ¿me oyes ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde os habéis quedado? No sé qué ha pasado aquí. Justo estabas explicando que al tenerlo en cascada solo tendrías que guardar el estudiante. Vale, perfecto. Es que no sé qué le pasa al ordenador y está un poco tonto. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Fijaos la diferencia. Aquí no tengo que guardar explícitamente project. Me basta con guardar el estudiante porque gracias a esta configuración en cascada se guarda automáticamente, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo del caso, puede ser más interesante uno o puede ser más interesante otro, ¿no? Vamos a terminar con las operaciones, con las relaciones unidireccionales, las relaciones uno a uno bidireccionales, ¿no? Entonces, para facilitar el desarrollo, los dos objetos de una relación pueden tener un atributo al otro objeto. Entonces, en ese caso, ambas entidades tienen que tener one-to-one, aunque en memoria ambos objetos se apunten entre sí. En la base de datos, muy importante, la relación se guarda en la tabla de una de las dos entidades, no en las dos. Entonces, lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Fijaos, yo puedo hacer que el proyecto apunte al estudiante.
y que el estudiante apunte al proyecto. Pero la información solo se me va a guardar o en la tabla estudiante o en la tabla proyecto. Yo tengo que decidir dónde se va a guardar. Entonces, donde se guarda es en aquella entidad que tiene la anotación, pero que no tiene mapped by. ¿Veis? Aquí, esta sería, por así decirlo, la entidad principal, porque no tiene mapped by. Esta sería la entidad secundaria, porque tiene mapped by. Es decir, lo que le estamos diciendo aquí es que el valor de este atributo en realidad vive en el atributo project de la clase student. Eso es lo que le estamos diciendo. Y lo que es importante también, esto nos viene muy bien a la hora de consultar información. Es decir, si yo guardo un proyecto y le pregunto al student, automáticamente me va a cargar el estudiante asociado a ese proyecto. Pero a la hora de guardar, es muy importante, siempre tenemos que guardar la entidad principal. Si guardamos la secundaria, aunque la secundaria esté realmente apuntando al objeto student, no funciona. Tenemos que guardar siempre la entidad principal, es decir, aquella cuyo one-to-one no tiene mapped by. ¿Vale? Entonces, por ir concluyendo la sesión de hoy, vamos a ejecutar estos dos ejemplos. Vamos a irnos a la base de datos. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo 4. Vale, aquí tendríamos el School Controller. Tenemos aquí, por ejemplo, he metido en un paquete model tanto el proyecto como el estudiante. Y aquí, por ejemplo, pues vemos cómo se crea el proyecto, se guarda, se crea el estudiante, se guarda. Vamos a ejecutar este código de aquí. Ahí está. Y vamos a conectarnos a la base de datos para que veáis lo que hay en la base de datos, que creo que es importante. Ahí me da error porque tengo el otro levantado. Vuelvo a... Ahí está. Vale, vamos a ir accediendo aquí. Que no se vuelva loco. Bien, ¿veis? Tenemos los proyectos, tenemos los estudiantes, tenemos el Project ID. Si yo cargo la información del estudiante, vemos que Juan no tiene proyecto, Pepe sí que tiene proyecto. Si yo cargo la información del proyecto, vemos que no hay ninguna relación con el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ejecutando el primer ejemplo, en el que hay una relación unidireccional. Vale. Un detallito, aquí le hemos puesto el JSON include. Este JSON include es el que nos permite filtrar el atributo null. Fijaos, si yo hago esto, yo ejecuto la aplicación, vamos a ver, localhost, no sé cómo le he llamado, la API REST, students, vale. Si yo me voy... Aquí, si yo me voy a Students, con la barra del final, vemos cómo no aparece el proyecto, pero eso es realmente porque yo le he pedido a Jackson que cuando un estudiante tenga un atributo null que no me lo incluya con esa anotación. Si yo quito esa anotación, él, aunque tenga un atributo con el valor null, me le va a incluir. ¿Veis? Project null no es lo mismo que no. Entonces, claro, controlar el JSON Jackson pues tiene así algunos truquitos. Pues además del JSON View, pues luego el JSON Include nos puede ayudar a este tipo de detalles, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pasaría con el otro ejemplo en el que yo tengo la relación en cascada, es decir, esta relación. Porque, como hemos visto, se me simplifica mucho el controlador, porque no tengo que guardar los proyectos de manera explícita. Y esto está muy bien también, porque implica que ni siquiera me hace falta el repositorio de los proyectos, porque no estoy utilizando el repositorio de los proyectos para nada,
porque los proyectos siempre están vinculados al objeto, ¿no? Pero bueno, el que me interesa sobre todo es el 6, que en este caso, ¿veis? El proyecto también tiene una relación con el estudiante. Y veis aquí, ¿os acordáis del JSON View que hablábamos cuando estamos hablando de las relaciones bidireccionales en una API REST? Pues es importante que lo mantengamos, porque si no ponemos el JSON View, entraríamos en un bucle. Entonces, cuando tengamos relaciones bidireccionales, es importante trabajar con el JSON View. Pues vamos al controlador. Aquí tenemos tanto students como projects, porque hacemos uso del tema de las visibilidades, ¿no? Entonces, aquí una de las ventajas que tenemos, voy a ejecutar esto, al tener las relaciones bidireccionales, es que sin mucho esfuerzo yo tengo una API REST muy interesante. A ver si termina de arrancar. A ver si es que no se va a llamar students. No, que está arrancando todavía. Es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, voy a abrirla con Postman para que se me abra. Porque aquí, para todos los estudiantes, se me muestra el estudiante con su proyecto, si no tiene proyecto null, pero si yo me voy a projects, se me muestran los proyectos con el estudiante. Vale. Entonces, esto es importante porque me da la información contextualizada, me da más o menos información en función de lo que yo esté preguntando, ¿no? Entonces, esto es, como os decía, muy interesante. Bueno, como se va a complicar las relaciones N a M y M a N... perdona, que se me olvidaba una cosita. Vamos a ver cómo queda la base de datos con esta relación. A ver, vamos a ver cómo queda la base de datos con esta relación doble. Fijaos, aunque hay una relación doble, la clase project, la tabla project, perdón, no tiene ninguna relación con la tabla student. Porque aunque en Java la relación sea bidireccional, en la base de datos solo está en una de las dos, ¿vale? Y poco más. Como os decía, vamos a empezar ya mañana con las relaciones 1 a n y m a n, tanto unidireccionales como bidireccionales, que tampoco son sencillitas. Me gustaría que trabajáramos sobre ello. Entonces ya lo vamos haciendo mañana. Y, bueno, cosas que nos quedan por ver. Cómo trabajar con MySQL directamente, no solo trabajar con la base de datos embebida, cómo hacer paginación de resultados, cómo estructurar nuestro código por capas, cómo trabajar con base de datos no SQL, cómo evolucionar la base de datos. O sea que todavía nos queda bastante por ver del tema de base de datos. Entonces, si tenemos alguna consulta de lo de hoy, la podemos responder y si no, lo dejamos para mañana. Bueno, había una justo que preguntaba sobre cosas que sí vamos a ver más adelante, entonces creo, Ismael, que lo veremos más adelante las cuestiones que nos formula. Si no las vemos, pues se lo volvemos a preguntar a Micael más adelante. Perfecto. Y creo que no hay más preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos finalizando por aquí y mañana nos vemos. Yo en cuanto tenga la clase, ya sabéis que os la subo para que la tengáis disponible y podáis repasar todo lo visto hoy. Acordaros que tenéis todos los códigos en el repositorio de GitHub, que lo he subido un poquito antes de la clase, así que aquí lo tenéis siempre disponible y yo algunas veces voy actualizando, así que si queréis os vais haciendo checkout habitualmente para ver los cambios, ¿vale? Genial. Ok, pues nada, chicos, mañana más y mejor. Un saludo. Perfecto, hasta luego.